Final Fantasy VIII, con lo bueno que pudiste ser por la gran historia que nos has dado y los tantísimos errores o cosas malas que has acabado teniendo y que con el tiempo se hacen mucho menos digeribles. Hoy os voy a hablar de mi experiencia habiéndome pasado recientemente este juego sin haberlo tocado en la niñez, por lo que voy a hablar sin el factor nostalgia de cuál es mi opinión sobre todo lo relacionado con esta entrega de la saga. Ya sabéis que primero, como hacemos en este tipo de vídeos, empezamos a hablar sobre las cosas buenas para acabar con las cosas malas. Y me duele decirlo por lo que me ha hecho sentir este Final Fantasy, pero las cosas malas de este juego pesan bastante más que las buenas. Cosas buenas. Historia. Si hablamos de las cosas buenas, una a mencionar que a mí me ha encantado es sin duda su historia. Una historia que está dividida en 4 CDs y que el CD1 puede ser que sea uno de los mejores primeros discos que hubieron en esa época, ya que nos dan muchos temas distintos como la rebeldía, la adolescencia, temas políticos, romance, guerra y un final muy bueno para este disco, con un arco que considero buenísimo para mantener al jugador a seguir poniendo los siguientes discos, como fue el desfile de Deling. Y es cierto que tras esto baja un poco el nivel, pero era totalmente comprensible puesto que veníamos de enfrentarnos directamente a la villana principal, o eso creíamos. Pero el problema reside en cómo no te aplica una vez esto, es que lo hace incluso en 3 ocasiones. Es decir, hay 3 ocasiones en las que nos enfrentamos a lo que podría ser el villano final y tras eso hay algo más por lo que la acción que había en ese momento, como es natural, vuelve a bajar. Todo porque básicamente por disco el juego se empeña en el que el final de cada uno tienes que pelear contra Seifer y la villana, y por alguna razón que te explican, pues acaba pasando algo que digamos que le hacen que no le acaben de derrotar y por ende tengas que seguir buscando acabar con el enemigo. Y no es ninguna broma que se hace repetitivo esta forma de acabar cada uno de los CDs, sobre todo cuando en el primero ya era espectacular. Así que al final no dejas de ver como una forma de alargar aún más la historia porque sí, esa es una de las cosas malas y buenas que tiene el juego, que son las sorpresas. Malas porque alarga el contenido a veces de forma un poco innecesaria y buenas porque da bastantes sorpresas, pero eso de las sorpresas da de qué hablar y prefiero tocarlo en su apartado correspondiente. El caso es que tiene una historia que me gusta mucho por todos los apartados que la comprenden. Una de esas historias que da que pensar y seguramente acabes el juego sin entender absolutamente nada o algunas cosas que no te hayan quedado del todo claro. Pues eso pasa en este juego y es que básicamente se te hace bastante lioso porque se explica mediante temas temporales. Es decir, en la historia no solo tenemos el rol de protagonista de Squall y sus amigos, sino que también tenemos el de Laguna, que nos complementa la historia de contexto que nos faltan para ciertas cosas como puede ser pues quién es el león en verdad y su importancia, la importancia de Laguna en esta historia y realmente quiénes somos nosotros como Squall. Jugarlo de primeras, pues esto al narrarse así se hace bastante confuso, pero una vez lo ordenas te cuadra bastante todo y se hace muy interesante por, como digo, el tema temporal y porque tiene una historia sobre todo muy hilada al romance que me acaba gustando con temas políticos y como que hila las cosas que logra hilar bastante bien. Es una historia que se nota que fue ambiciosa por los temas de los que habla y como que pega un puntito más a la temática de ser madura que a lo mejor otras entregas. El protagonista. Squall es un personaje que siempre lo comparo con Cloud de Final Fantasy VII, pero no del original porque todavía no lo he jugado, sino que lo comparo con el remake. Mientras que en Cloud en el remake no me acaba de gustar y a veces noto su involución, en otros momentos sí noto que va cambiando poco a poco. Pero con Squall se nota mucho más de forma natural y es que no es un sí, pero no. Casi toda la historia, este se pasa siendo introvertido y emocionalmente cerrado hasta que llega a un punto que empieza a cuestionarse el por qué actúa así. Pero se lo cuestiona para él, no con el resto. Es como que el tío empieza a dudar de por qué no le sale otra forma de ser.
Y me gusta porque es gracias a Rinoa y lo que le ocurre con la bruja Artemisa que realmente se va dando cuenta de que tiene que ser distinto, de que no debe ponerse una coraza y debe dejarse querer y demostrarlo también a las otras personas. Lazos que precisamente Laguna dice que tienen que seguir cuando van al futuro para combatir contra Artemisa y para que sepan volver. Es un personaje que no dice para nada lo que siente y que podríamos definir como emo o como ecchi, pero que a la vez es realista con la etapa en la que está, porque debemos recordar que se trata de un adolescente. Squall actúa como seguro, pero no lo está, y emocionalmente es distante. Él le tiene miedo al rechazo y no quiere perder a los que quiere como ya le pasó una vez, y por eso mismo es que intenta no tener lazos afectivos con otros personajes. Me gusta mucho esa evolución lenta pero creíble, haciendo que al final sea muy bueno, viendo en cómo empezaste con él, en cómo ha acabado. Pero todo esto que digo no habría sido tan bueno si no se hubieran hecho los pensamientos internos del personaje para que el jugador sea consciente de la diferencia entre lo que expresa su corazón y lo que expresan sus palabras. Y si ya hablamos de diseño, pues qué decir, me parece espectacular con su tan mitiquísima cicatriz y con esa chaqueta que le sienta como anillo al dedo. La relación amorosa. Otra de las cosas espectaculares en este Final Fantasy es, sin duda alguna, la relación de Rinoa con Squall. Es cierto que me gusta más Yuna con Tidus de Final Fantasy X, porque considero que es más mágica, pero son generalmente distintas porque están enfocadas según el mundo en el que viven, y ya sabemos que entre uno y otro hay bastantes cosas diferentes. Esta es más madura, por así decirlo, porque va por la sanación emocional, mientras que el otro vamos por la esperanza ante la tragedia que están viviendo. De Rinoa con Squall, podemos decir que se nota que al principio para nada tienen esa conexión que luego se ve, y todo porque Squall se cierra ante todo tipo de situaciones que tengan que tener una conexión emocional, lo que acaba generando frialdad e incomodidad ante esa cercanía, teniendo malentendidos o conflictos y guardando distancias Squall, diciéndole varias veces en la posición que está uno y otro. Además, ambos son como el yin y el yang, porque mientras que Squall es serio, solitario y está emocionalmente bloqueado por la pérdida de Leone, Rinoa es extrovertida, empática y directa. Ya sabéis, la típica de que polos opuestos se atraen. También otra cosa que me gusta es que para mostrar la relación no se carga en la personalidad ni de uno ni de otro. Ya habíamos dicho que la evolución de Squall es progresiva y lenta, y lo mismo con las acciones del romance entre ellos. Squall no le dice te amo directamente, porque no pega con él, sino que lo deja ver con las acciones que hace para protegerla, incluso si tiene que dar su vida por ella. Por eso me gusta tantísimo escenas como la vuelta a casa de Dea o cuando está en la nave con ella en el espacio, donde sí vemos a un Squall mucho más vulnerable que se permite sentir y expresar. Un Squall que acepta que la necesita y que no puede vivir sin ella, viendo que se la llevan una vez la ha recuperado arriesgando su vida saltando al espacio sin plan alguno. Al reflejar tantos temas profundos como el miedo, la soledad o la conexión de ambos, me acaba encantando sobre todo al final, donde intercambian papeles en cuanto miedo se refiere, ya no siendo Squall el que debe ser consolado, sino Rinoa por su papel como bruja y peligro ante el mundo. Sin duda alguna, un romance de 10. Las invocaciones. Este apartado me gusta, pero a la vez no. Pero bueno, hablaremos de las invocaciones en sí y dejaremos el sistema de combate para el otro apartado. Las invocaciones están muy bien, las cosas como son, y es que aunque no me gusta que tengas que extraerlas tú en vez de que te las den, tampoco me parece algo malo. Lo que me parece bueno es cómo se hacen énfasis en las invocaciones, que es cierto que para los juegos también son muy útiles, pero es que aquí son esenciales. El usar sus habilidades y pasivas es lo que marcará la diferencia en el resultado contra un enemigo fuerte, ya que sus pasivas nos permitirán tener habilidades exclusivas como encontrar objetos ocultos, robar objetos o incluso caminar por el mapa sin que nos salga un combate aleatorio. Además de que nos permitirán añadir sus magias a las estadísticas como son la fuerza o la vitalidad. Esto da mucha más personalización a lo que es el personaje, y además, como digo, deja de ser otra cosa que se puede usar a algo que te obligan a usar.
Los diseños, pues nada más que decir que a pesar de la época se siguen viendo muy bien y entre unas y otras se ve la diferencia para que no hagas como yo al principio del juego spameando a puro Ifrit o Shiva. Contra ciertos enemigos te van a venir muy bien invocaciones como el Diablo o Cactilo y contra otro pues Eolo o Leviatán por ejemplo. Y otro tema que también me gusta mucho es que el uso de ellas en la trama también tiene su importancia narrativamente, como lo tenían en el 10. Y es que el usarlas hará que hayamos perdido la memoria gradualmente, porque tiene que ver con la trama que esto pase así, pero esto lo hablaremos un poco más adelante. Música. Como es normal, un apartado que sí o sí teníamos que incluir como muy bueno es la música. En todos los juegos que he jugado de esta saga, la música ha sido espectacular, y este no iba a ser para menos, gracias a su canción The Ace on Me, que es el tema principal del juego y del cual básicamente se crea una escena para hablar de la conexión entre la cantante, que es la madre de Rinoa, y Laguna, que es el padre de Squall, y cómo luego la usan más tarde en los hijos de ambos. La música es muy emocional cuando tiene que serlo, y muy épico cuando también lo debe hacer. Se adaptan bien a su entorno y a las emociones que transmiten. De hecho, en ciertos momentos, sobre todo alguno de Squall y Rinoa, aunque son buenísimos como el del espacio, no sería lo mismo sin el apartado musical. Por estas razones, ¿cómo no me va a volver loco el apartado musical de esta saga? El apartado gráfico. A pesar de que ahora pues obviamente no sea una sorpresa por la calidad de los gráficos que tenemos en la actualidad, para su momento debió serlo. Recordemos que este juego salió en 1999 y que para el año en el que está, a mi parecer tiene unos gráficos muy buenos, sobre todo si comparamos del cambio que hubo del 6 por ejemplo a este. Porque aunque en el 7 ya cambiaron el tipo de enfoque, aquí se mejoró aún más viéndose similar a cómo tenía ya por ejemplo la saga Resident Evil para ese entonces. Un tipo de gráficos que me encanta porque considero que aunque pasen los años, Final Fantasy VIII se sigue viendo espectacular y a mí me hace disfrutarlo como un crío. Aparte de lo bien que se ven las cinemáticas en CGI para el momento que era, que eso es una cosa loca. La verdad es que en el apartado gráfico, tanto en cinemáticas como en el apartado jugable, se cuidó bastante bien, a pesar de que haya otras cosas que obviamente por la época no pudieron salir tan pulidas. Quizás el mapa no es de mis favoritos, sobre todo si lo comparo con Final Fantasy IX, porque este como que lo noto más hacia enfoque elegante y moderno que hacia el caricaturesco. Pero eso no lo hace ver ni malo ni nada, sino que simplemente es un enfoque distinto y a mí me gustó más el sentimiento que transmitió el mapa del 9. Las ayudas que hay a veces en el juego. Un apartado que sí me gusta de Final Fantasy VIII es su tutorial, que aunque a su modo de funcionar es distinto al resto dentro de lo que cabe claro, pues te explica bastante bien gracias a un tutorial cómo funciona y también te pone facilidades como ayudarte en la build de tu personaje y sus atributos con los enlaces, dejándote elegir si quieres fuerza, poder mágico o vida por ejemplo. Lo cual ayuda si no tienes mucha idea en saber cómo ir más o menos decente con la cantidad de magia que tienes en ese momento. Ahora que he dicho las cosas buenas de este juego, toca que pasemos con las cosas malas que, como había avisado, le veo unas cuantas más, y de hecho varias de ellas tienen que ver a nivel gameplay. Así que empezaremos con algo relacionado con la historia que tanto me ha encantado. Cosas malas. Agujeros de guión. Al tener una historia mucho más ambiciosa, era normal que hubieran agujeros de guión, puesto que estás creando un lío entre pasado, presente y futuro que difícilmente no puedes salir sin alguna pequeña incoherencia. Como lo es, por ejemplo, que todos los protagonistas no reconozcan que vivieron juntos de niños en el orfanato de Edea. Que es cierto que el uso de las invocaciones te hace perder los recuerdos en esta historia a cambio del poder que te otorgan, que un sacrificio por otro es de las cosas que también me encantan, que ahora que lo menciono. Pero el problema es que recuerdas unas cosas pero luego otras no, o que Irving tardara tanto en avisar o lo supiera cuando el juego te deja ponerte también invocaciones a él para que las use. Y yo cuando lo tuve como jugable fui de los que lo usaba full en el team, hasta que ya usé el team más NPC posible con Cell, Rinoa y Squall. El caso es que esto de la pérdida de la memoria, a pesar de justificarse con eso, se siente como una excusa a que ninguno reconozca a Edea en el momento de pelearse con ella y unirlos un poco más por la falta de vínculos como sí tienen la mayoría de grupo de los Final Fantasy que he jugado.
Otro más es en los viajes en el tiempo, que aunque es la parte que más me gusta del juego, debo admitir que ni se explica que hayan ciertas reglas para hacerlo por parte de Artemisa, a pesar de que sea su poder. Luego tenemos otra cosa que es una de las que más fumadas ha creado en la comunidad, que es cómo sobrevive Squall al hielo de Edea, y encima sin ninguna herida. Gente pensó que era un sueño de él el resto de los 3 CDs como cierta serie, pero el juego no lo deja claro para nada de que haya pasado eso. Se levanta encerrado y ya está, ale, ni explicación ni nada. Luego tenemos otra cosa bastante mala y es el final de la comprensión del tiempo. Bastante raro el cómo acaban llegando todos allí y luego el cómo salen al mundo exterior. Sí, me explicas que León es la clave, pero quizá este tema debería haberse explicado mucho mejor para sentar unas buenas bases en cuanto a eso y sobre todo al final. Que lo que yo entiendo es como al final Squall casi se pierde olvidando a Rinoa, pero que acaba manteniendo su vínculo gracias a la conexión emocional que acaba teniendo y porque abrió su corazón. Pero ver el final así como se puso, os lo juro que me dejó sin entender absolutamente nada. El combate y los enlaces. Otra de las cosas que no me gustan es su combate, y mirad que siempre me ha molado desde que lo probé el combate de los Final Fantasy. Pero el problema aquí es que el combate no solo te hace dependiente de las invocaciones para ser más fuerte, y con esto me refiero a no mejorarte como tal, sino de atacar. Es que por esto mismo se vuelve monótono y lento si no usas la cámara por 3, porque la invocación, como era normal debido al tiempo que tiene el juego, la animación es lentísima, lo que causa que se haga tedioso de pelear si no es en el por 3. Y en el por 3, el problema es que tampoco te enteras de nada de lo que está pasando de lo rápido que va. Pero vamos, que el juego tampoco es que te esté apuntando con un sable pistola diciendo que uses el por 3, pero sí que lo agradeces en ocasiones. El caso es que este sistema de combate con invocaciones es un tanto inestable, por así decirlo, ya que si bien para mejorar tus estadísticas tienes que enlazar las magias a estas, y cuantos más tengas más poderosas serán, te impide abusar de sus magias normales y corrientes en el combate, porque no vas a perder combatiéndolas contra los distintos enemigos. Lo que te hace que no tengas que usar casi magias y sí o sí tengas que usar la extracción, porque es una mecánica que también considero malísima, porque no me gusta absolutamente nada. Porque debo pasarme spameando la extracción contra enemigos aleatorios solamente para estar más roto. Esto en el resto de Final Fantasy que he jugado no ha pasado, y es una mecánica horrible sinceramente. Y no es porque no puedas robarlas todas en un turno, como es normal que no puedas. Es que tú robas y a lo mejor te dan 4 o 6 de ese mismo robo, y como he dicho, pues el combate te obliga bastante a usar las invocaciones y pierde parte de gracia de lo que ha sido siempre la estrategia de Final Fantasy, que aunque sí que es cierto que como no lo uses en determinados bosses te vas para el otro barrio, pasan a ser algo más secundario que de normal y ser menos estratégico por momentos que el resto, lo cual no me gusta. Y obviamente si hablamos de combate y enlaces también debo meter una de las peores cosas que se han hecho que he visto yo en un juego. El hecho de que sí o sí necesito una invocación ya no solo para atacar con magias o de cerca, es que ya hasta para usar un objeto. ¿Qué narices es esto de que tenga que meterle una invocación a un personaje que no uso para que ataque porque lo necesite en cierto momento? Esto te obliga a pasarle con el relevo las magias y de vez en cuando estar todo el rato así, porque el personaje determinado momento deja de ser jugable, como pasa con Rinoa bastante, y esto es horrible. Sinceramente porque se hace pesado cada 2×3. Y encima se me olvidaba, pero el uso de armas también pasa a ser bastante irrelevante, que aunque al final te ayuda un poco, no te dejan descubrirlo hasta estar bastante adelantado. Y eso que yo tenía curiosidad por crearlas, pero viendo a qué momento te permitían hacerlo, ni me acabé molestando. Autonivel o sistema de farmeo. Es cierto que en este juego no se te obliga a farmear para ponértelo más fácil, porque es más, si farmeas subiendo de nivel por querer pasarlo más rápido, vas a descubrir que ¡sorpresa! Los enemigos están a tu mismo nivel, y como no te has chetado bien, en el nivel que estás te van a pegar una paliza que los que no se acuerdan tus personajes te vas a acordar tú. A mí el autonivel sinceramente me molesta, pero porque en algún momento soy de los que va 4 o 5 niveles por encima, tampoco te voy a decir 15, pero eso me permite estar un poco en ventaja.
El problema viene cuando no me permite subir de nivel farmeando porque me lo pone más difícil, pero sí me obliga a spamear la extracción, la cual puede romper perfectamente el juego desde el principio, estando muchísimo más chetado de lo que deberías o que si farmearas de normal. Un poco contradictorio lo que pretendían con esto. Por cosas como esto, a nivel rejugable me parece bastante malo si no lo juegas por su historia. La recta final. Con Final Fantasy IX ya me pasó, pero es que con el 8 es que lo he sentido aún más. O sea, en la recta final os voy a explicar cuántas peleas prácticamente seguidas tienes que hace que te alargue el juego, sobre todo en determinada zona. Primero van viento y trueno, luego vamos contra un robot, luego contra Seifer, después contra Edea, después contra 3 brujas, después contra 8 monstruos y luego contra Artemisa, que no tiene una fase o 2, tiene 4 fases. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cuánto enemigo seguido y la mayoría son difíciles? Porque a mí la bruja que no podía atacar con invocaciones me dio por todos lados, y eso que no contamos a Artemisa, claro. Al igual que la zona de los 8 monstruos, que es horrible porque te quitan absolutamente todo, como atacar objetos e incluso el guardar partida. Te la ponen difícil y se ríen en tu cara, pero de una forma descarada. No sé que es el final de un juego de 4 discos, pero quizá podría haberse dado más progresivo esto de los enemigos y no tan de golpe sentir que me quieres dar hasta por donde no da el sol. No sé, digo yo. Algunos personajes vacíos. Sé que para la gente seré muy pesado, pero me gusta comparar con otros de la misma entrega tanto las cosas buenas como malas. Y aquí, aunque es para mal, debo comparar con el grupo de protagonistas como es el 9 o el 7, por ejemplo. Mientras que en estos dos mencionados sí noto que tienen más personalidad, este es como que se acerca más al del 10, que excepto algún personaje puntual, el resto son bastante planos. Pues el 10 aún así tiene mejor elenco que el 8, porque es que aquí no se hace énfasis en casi ni uno. Los personajes del grupo protagonista es como que no tienen ni un arco emocional ni evolucionan demasiado en la historia o se les da profundidad necesaria para explicar por qué son como son. Es como que la relación entre ellos no se da en el tiempo de pantalla y es algo más superficial, cosa que en los otros no pasa y se muestra bien. Aquí del grupo solo podríamos decir que los que están bien desarrollados son Rinoa y porque es por la relación amorosa y Squall, pero que el resto los quitas y tampoco afectan demasiado, y la rabia es porque personajes como Cell o incluso Quistis podrían haberse explotado bien en el juego, pero ni tienen conflictos, ni tienen roles importantes tampoco que los caractericen. Al igual que Irving, que solo tiene el momento del francotirador que es un cobarde y no puede cumplir la misión, y luego pasa a ser un personaje plano que quiere ligarse solo a Selphie. Este problema es principalmente desarrollado debido al enfoque en Squall y la historia principal, que vuelvo a repetir que me encanta. Igual que como grupo deja bastante que desear, siendo el más flojo de los que he visto, y que debido a que no inspeccionamos en cómo son que se tienen que unir en el mismo pasado todos ellos excepto Rinoa para que de alguna forma nos expliquen, aunque sean un poco, sus orígenes. Seifer como antagonista y su relación con Squall. Es cierto que este tema podría meterlo en el de personajes vacíos como he hecho con el combate y enlaces, pero quería dedicarle un apartado a Seifer ya que se nos presenta como un antagonista directo y debido a eso debe tener aunque sea un tema aparte. Seifer empieza muy bien porque empieza con una cinemática peleando contra el protagonista y pues se ve como alguien fuerte y carismático con su diseño. De hecho, al principio, cuando te hace de líder del grupo, dices, pues mira, le van a dar bastante importancia en este juego, y te mienten en la cara. Seifer, después de traicionar a Sid por ser controlado como una marioneta por Artemisa, literalmente se vuelve un NPC que no aporta casi absolutamente nada. Hay gente que dice que el conflicto interno del personaje en insistir en ser el caballero de la bruja es porque vio una película en la que precisamente nosotros grabamos con Laguna, que allí se vuelve un fanático de ser el caballero de la bruja, hasta ese punto. Y sí, lo más seguro es que sea cierto, ahora no lo sé, pero el caso de que sí lo sea sigue sin parecerme una motivación importante o con peso en la trama. Es como que está para acabar rellenando combate y que incluso Trueno o Viento me llegaron más que él. Sobre todo con lo de no podemos dejar solo a Seifer porque sin nosotros no tendría nadie. Seifer no se explota ni en su pasado, donde podríamos haber visto más que ese momento con todos los niños y donde podría haberse visto dónde nace ese fanatismo por la película y ser el caballero de la bruja.
podríamos haberlo visto dudar, reflexionar o incluso arrepentirse. Pero no es nada de eso, al igual que el momento de la derrota que pasa sin pena ni gloria y como un objetivo completado, pero no como un enemigo que realmente era importante. Por eso este juego tiene bastantes personajes vacíos, y es que a diferencia de Squall, que tiene su personalidad bien estructurada al igual que su desarrollo, la mayoría de personajes no tienen eso. Seifer acabará siendo recordado por un antagonista con motivaciones vagas, falta de introspección y un arco mal cerrado de personaje, al igual que su rivalidad con Squall, que pasa de tener su importancia a ser solo un obstáculo en el camino. La villana. A mí la villana de Final Fantasy VIII me gusta, pero a la vez no, y la incluyo aquí porque tiene más problemas que cosas buenas. Una cosa que me gusta de ella, pero a la vez no, es que da pie en algunas cosas a posibles interpretaciones, como es el caso de por qué hace lo que hace, como desde el futuro intentar destrozar el pasado. Esto no se explica directamente en el juego, pero se da a entender que es porque en el futuro los Sith acabaron derrotándola, y por esa razón es que, perseguida por dicha profecía, quería reescribir el tiempo hasta el punto de que estos no existieran y solo este es su propia existencia. Pero luego tiene problemas como que no se explica ni su origen real, ni hay flashbacks de ella, ni tampoco diálogos que nos digan mucho sobre este personaje. Lo que me gusta de ella es lo que hace precisamente para la historia, de jugar con el tema temporal como ser una villana que no existe ni en el plano que nos encontramos y que hace que los protagonistas tengan que luchar contra sus seres queridos. Además de manipular directamente a otros como haría un villano y marcar tanto plot twist uno detrás de otro. Pero luego tiene las cosas malas, como que después del primer CD se pierde bastante al personaje en cuanto a diálogos. En el disco 1, manipulando a Edea, le veías potencial con su discurso a su rol de villana, pero luego repite diálogos que no llegan a nada y conversaciones planas, siendo más un obstáculo como Seifer que un enemigo que tengas ganas de enfrentar, haciendo que el personaje en cuanto a ejecución narrativa sea débil y tenga un nulo desarrollo personal y además bajo impacto emocional. Es más como idea que me encanta que como un personaje, sinceramente. Y esta es toda mi opinión de Final Fantasy VIII. He dicho bastantes cosas malas y eso que es un juego que en general me ha parecido precioso. De hecho, su historia, como vuelvo a repetir que soy muy pesado, me parece sencillamente hermosa. A pesar de que podría haberse mejorado mucho teniendo el potencial incluso para ser el mejor de todos, si hubiera mejorado estos apartados que he dicho en lo que historia se refiere como personajes y villanos, sería espectacular. A nivel rejugable, sinceramente creo que es bastante pésimo por su estilo de combate diferente en algún aspecto y poco querido. Pero prefiero guardarlo con el recuerdo del cariño que le tengo y sus cosas malas. Ahora, si os lo recomendaría o no, pues yo personalmente, a pesar de todas las cosas malas y que en algún momento sufriréis lo que es su estilo de combate y de cómo funciona, creo que es una historia que vale la pena saber y jugar por conocer a estos personajes como Squall y Rinoa. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo y me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!